Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López. Feliz Navidad, queridos oyentes, y bienvenidísimos a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo este programa a la Virgen y va por ti, Señora. Hoy, Día de los Santos Inocentes, Día de la Sagrada Familia, pedimos al Señor por la unidad de las familias y por la vida. Sácanos de estas tinieblas, Señor, de estas sombras de muerte en las que normalizamos por acción u omisión el abominable crimen del aborto. Nosotros, los que ya hemos nacido. Dios santo, santo Dios, santo fuerte e inmortal, ten piedad de nosotros y ablanda nuestros corazones y haznos ver tu gran luz. Isaías 9:5. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y sobre sus hombros recaerá la soberanía, y será llamado maravilloso, Wonderful, Consejero, Counselor, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de la Paz, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Y lo cantamos todos. Child is born.
Era For unto us a child is born ¿de quién va a ser? El Mesías de Händel. Y aquí estamos con nuestro invitado de hoy, pero no veo a ningún invitado por aquí. ¡Ay, claro! Si hoy todos somos invitados. O mejor dicho, el niño que hay en todos nosotros. Y como estamos en familia, se me ocurre que qué mejor en esta fecha que contar cuentos y cantar villancicos. ¿Os animáis? Claro que sí. Nos juntamos todos alrededor de un fuego, con un Belén al fondo, alegres y atentos, muy atentos. Érase una vez un hombre que salió de noche en busca de fuego. Iba de casa en casa y llamando a las puertas decía: «Buena gente, socorredme, mi mujer acaba de recibir un niño y no tengo fuego para calentar a la madre y al pequeñuelo». Pero era tan tarde y la noche tan oscura que todos dormían y nadie respondía a sus llamadas. El hombre caminaba. Por fin divisó a lo lejos el resplandor de una fogata. Allá se encaminó apresurando el paso y vio que la hoguera brillaba en medio del campo. Multitud de blancas ovejas dormían en torno del fuego y el viejo pastor guardaba el rebaño. Cuando el hombre que buscaba fuego llegó cerca de las ovejas, percibió 3 enormes perrazos que dormían a los pies del pastor. A su llegada se despertaron los 3 y abrieron sus tremendas fauces como si quisieran ladrar. Mas no se oyó ladrido alguno. El hombre vio cómo se les erizaba el pelo del lomo, cómo sus dientes agudos y blanquísimos relucían al resplandor de la hoguera, hasta que se abalanzaron sobre él. Y vio como uno de ellos se le lanzaba a la garganta, mordiéndole otro el pie y otro la mano. Pero las quijadas y los colmillos de los perros quedaron paralizados y el hombre no sufrió daño alguno. Entonces el hombre quiso seguir avanzando en busca de lo que necesitaba, pero las ovejas estaban tan apretadas, lomo contra lomo, que el hombre no podía dar un solo paso. Y no tuvo más remedio que pasar por encima de las ovejas dormidas para poder acercarse a la hoguera. Y ni un solo animal se despertó, ni hizo el menor movimiento. Cuando el hombre se hallaba ya casi junto a la hoguera, el pastor se despertó. Era ese un hombre malo, duro y sin entrañas. Cuando veía a algún extraño, empuñaba una vara larga y puntiaguda que usaba cuando apacentaba el ganado y se la arrojaba con violencia. Y también aquella vez la vara silbó en el aire con dirección al hombre, mas antes de que hubiera podido tocarle, se desvió y fue a caer lejos, en el campo. Entonces el hombre se acercó al pastor y le dijo: «Buen amigo, haz el favor de prestarme un poco de fuego. Mi mujer acaba de recibir un niño y necesito fuego para calentar un poquito a los dos». El pastor habría preferido negárselo, pero cuando pensó en que los perros no habían podido causarle mal alguno, que las ovejas no se habían asustado y que la vara no había podido herirlo, sintió cierto temor y no se atrevió a negar al forastero lo que pedía. «Toma todo el que necesites», le contestó. Mas el fuego estaba casi consumido. Ya no quedaban troncos ni ramas, sino un gran rescoldo, y el forastero no llevaba pala ni cubo para recoger las ardientes ascuas. Cuando el pastor se dio cuenta de ello, volvió a repetirle: «Llévate todo el que necesites», y se regocijaba al pensar que aquel hombre no podría llevarse nada. Pero el hombre se inclinó sobre la hoguera y con sus desnudas manos sacó los carbones encendidos de entre las cenizas y los fue colocando en su capa. Y las ascuas no quemaron ni sus manos ni la tela, y el hombre se las llevó con la misma facilidad que si hubieran sido nueces o manzanas. Cuando el pastor, que era muy malo y despiadado, como hemos dicho, vio aquello, empezó a asombrarse. ¿Qué noche será esta en que los perros no muerden, las ovejas no se asustan, las lanzas no matan y el fuego no quema?, se decía a sí mismo. Y llamando al forastero le preguntó: «¿Qué noche es esta? ¿A qué se debe que todas las cosas se muestren tan clementes?». Y el pobre le contestó:
no puedo decírtelo si tú mismo no lo ves. Y se dispuso a emprender su camino para encender cuanto antes el fuego que debía calentar a la madre y al hijo. El pastor pensó que no debía perder de vista a aquel hombre hasta averiguar lo que significaba todo aquello, y se levantó y lo siguió hasta el lugar donde se detuvo el forastero. Y el pastor vio que el hombre no tenía ni una mala cabaña como habitación y que su mujer y el niño se hallaban en una cueva de la montaña, cuyas paredes desnudas eran de dura y fría piedra. Al ver que el pobre e inocente niño podría helarse en aquella gruta, se sintió conmovido y decidió hacer algo por él, no obstante ser de corazón duro, y del zurrón que llevaba al hombro sacó una suave piel blanca de cordero y se la entregó al forastero, diciéndole que acostase al niño sobre ella. Y en el mismo instante en que demostró que él era capaz también de sentir piedad, se abrieron sus ojos y vio lo que antes no había podido ver y oyó lo que no le había sido dado oír. Vio como en torno suyo se agrupaba un gran corro de pequeños angelitos de alas de plata. Cada uno de ellos tenía una lira en la mano y todos cantaban con voz armoniosa y potente que aquella noche había nacido el Redentor, el que redimiría los pecados del mundo. Y entonces comprendió por qué aquella noche todas las cosas estaban tan contentas que no querían causar el menor daño. La naturaleza toda se hallaba entregada a un júbilo indefinible. Todo aquello lo veía y sentía el pastor en medio de las tinieblas y del silencio de la noche, aun cuando poco antes nada había podido percibir. Y su corazón se llenó de tal alegría al ver que sus ojos se habían abierto por fin a la verdad, que cayó de hinojos y dio gracias a Dios. Y esto me lo contó mi abuelita, y en este momento suspiró diciendo: y todo aquello que el pastor vio lo podemos ver nosotros también si nos hacemos merecedores de ello, pues los ángeles bajan volando desde los cielos cada noche de Navidad. Acuérdate bien de lo que te he contado, pues es tan cierto como que yo te veo y tú me ves. Para ello no se precisan lámparas ni luces, ni sol ni luna, sino ojos limpios de pecado para poder contemplar la magnificencia del Señor. La Noche Santa, Selma Lagerlöf.
En 1847, Adolphe Adam, con letra original en francés, Minuit Chrétien, compuso el primer villancico que hemos oído, en la versión inglesa, Oh Holy Night. Cristianos, es medianoche, es la hora solemne en que Dios encarnado viene a nosotros para eliminar la mancha del pecado original. El mundo entero vibra de esperanza. Navidad, Navidad, el Redentor ha llegado. Y lo mismo, la alegría por el nacimiento del Salvador, hemos expresado con Dadme albricias, hijos de Eva, que es nacido el nuevo Adán, villancico renacentista, y nos hemos ido hasta el medievo. Para el Gaudete Christus es natus. Y en el siglo XIX, y basada en motivos de Händel, Joy to the World, alegría para el mundo, que la tierra reciba a su rey y que cada corazón le prepare un lugar. El cielo y la naturaleza cantan. Ellos cantan y yo sigo contando. Y ahora os voy a contar la historia de babushka, que es la forma en que los rusos llaman a las abuelas o mujeres ancianas. Se cuenta que no había casa en ningún pueblo que estuviera mejor ordenada, más limpia que la de babushka.
y todos iban a apreciar esa limpieza. De día y de noche, la babushka se dedicaba a limpiar, a barrer, a encerar, a mantener su casa limpia como una tacita de té. Pero tan concentrada estaba en su labor que no vio una mágica estrella que iluminó el cielo nocturno, ni las luces celestiales que iban hacia el pueblo, ni escuchó la música de las campanas, los tambores y las flautas, ni siquiera los murmullos de los vecinos, que comentaban que un milagro había sucedido. Babushka solo escuchó el momento en que tocaron insistentemente a su puerta, tras la que se encontró con unos pastores con las narices rojas por el frío, calados hasta las rodillas de nieve. «Por favor, ¿podemos calentarnos en su fuego?», le dijeron. «Por supuesto, pasad, pasad». Y Babushka los hizo entrar. Los pastores se maravillaron de la pulcritud de su hogar. Sus ojos iban de un lado a otro viendo los frascos de conservas, mermelada, dulces, panes, y como ella tenía un corazón muy grande, los convidó a esas delicias para que pudieran reponer energías. Y solo después de que comieran les preguntó: «¿A dónde os dirigís en una noche tan fría como esta?». Los ojos de los pastores brillaron. «Viajamos de noche porque seguimos una estrella. Nos lleva de camino a un pueblo cercano en el que acaba de nacer un rey, el más grande que haya existido jamás, que gobierna sobre el cielo y la tierra, sobre el tiempo y sobre todas las cosas». «¿Por qué no vienes con nosotros?», le preguntó otro de los pastores. «Tú también puedes llevarle un presente». «No estoy segura de que sea bien recibida. Con respecto al regalo, lo cierto es que tengo un cajón lleno de juguetes nuevos sin usar, porque mi pequeño rey, falleció cuando aún era muy pequeño». «Lo sentimos mucho». «¿Eso significa que vienes con nosotros?», insistió otro de los pastores. Tal vez mañana», dijo un poco indecisa. «Mañana iré». Los pastores asintieron y salieron. Ya de amanecida, Babushka dejó de pensar en ello y se dedicó a limpiar. Pero horas después volvió la oscuridad y los pastores tocaron de nuevo a su puerta. «¿Estás lista, Babushka?». «No, mañana, estaré lista mañana. Tengo que prepararme y buscar un regalo. Mañana os alcanzo». Los pastores le indicaron cómo podía encontrarlos y emprendieron de nuevo su marcha. Y Babushka volvió a limpiar, a barrer, a pulir y a encerar, hasta que estuvo tan cansada que se fue a dormir. Y así pasó otra noche hasta que por fin se decidió. Así, con todo el pesar de su alma, se acercó al cajón en el que estaban los juguetes de su niño sin usar. ¡Uy, cuánto polvo había allí! Aquello no era digno de un rey, el rey más grande que alguna vez hubiera nacido. Así que limpió todos los juguetes y solo entonces pudo elegir uno, el que más le gustaba. Y al día siguiente partió y fue preguntando en su camino a las personas si habían visto a los pastores, siguiendo el camino que le señalaban. Caminó y caminó día y noche sin cesar, y hasta que llegó a Belén. Preguntó allí a los habitantes si sabían dónde podía encontrar al niño rey, pero ninguno le pudo dar noticia. Finalmente el dueño de una posada le respondió: «Si quieres saber dónde está el niño, busca en la colina, donde hay un pesebre. La posada está llena y no pude darles alojamiento, así que se fueron allí». Babushka corrió entonces a toda velocidad, esperando poder encontrarle, pero cuando llegó, el pesebre estaba vacío. Aún así, la anciana no se desanimó, buscando sin cesar y preguntando de casa en casa dónde se encontraba el pequeño niño rey, y repartiendo juguetes a todos los niños que se habían portado bien. No sabemos si Babushka finalmente encontró al niño Jesús, pero sí a muchos otros niños a los que hizo muy felices por el camino, y cuyas sonrisas alumbraron su corazón con el mismo brillo que relucía su casa. Babushka, leyenda de Navidad rusa.
fieles, alegres y triunfantes, venid a Belén, ved al Rey de los ángeles, venid, adoremos al Señor. Adeste, fieles, ¡ay! ¡Cómo me gusta! No se sabe quién es su autor. Puede ser desde San Buenaventura en el siglo XIII hasta John Francis Wade en el siglo XVIII. Da igual, es de todos. Hark the Angels Sing, con música de Mendelssohn. Los ángeles cantan Gloria al Rey Celestial. Y los peces en el río, ¿qué os voy a decir? Se cree que del siglo XVIII. Y mezcla lo cotidiano, la Virgen lavando, con el milagro de los peces que beben en el río por ver al Dios nacido. Sigo contando. Todas las tardes, al salir de la escuela, tenían los niños la costumbre de ir a jugar al jardín del gigante. Era un jardín grande y bello, con suave hierba verde. Acá y allá, sobre la hierba brotaban hermosas flores. Los pájaros se posaban en los árboles y cantaban tan melodiosamente que los niños dejaban de jugar para escucharles. ¡Qué felices somos aquí!, se gritaban unos a otros. Un día regresó el gigante. Había ido a visitar a su amigo el ogro de Cornualles y se había quedado con él durante 7 años. Al cabo de los 7 años había agotado todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada, y decidió volver a su castillo. Al llegar, vio a los niños que estaban jugando en el jardín. ¿Qué estáis haciendo aquí?, gritó con voz muy bronca, y los niños escaparon corriendo. Mi jardín es mi jardín, dijo el gigante. Cualquiera puede entender eso, y no permitiré que nadie más que yo juegue en él. Así que lo cercó con una alta tapia y puso este letrero: Prohibido la entrada bajo pena de ley. Era un gigante muy egoísta. Los pobres niños no tenían ya dónde jugar. Intentaron jugar en la carretera, pero la carretera estaba muy polvorienta y llena de duros guijarros y no les gustaba. Solían dar vueltas alrededor del alto muro cuando terminaban las clases y hablaban del bello jardín. ¡Qué felices éramos allí!, se decían. Luego llegó la primavera y todo el campo se llenó de florecillas y pajarillos. Solo en el jardín del gigante egoísta seguía siendo invierno. A los pájaros no les interesaba cantar en él, ya que no había niños, y los árboles se olvidaban de florecer. En una ocasión, una hermosa flor levantó la cabeza por encima de la hierba, pero cuando vio el letrero sintió tanta pena por los niños que se volvió a deslizar en la tierra y se echó a dormir. Los únicos que se alegraron fueron la nieve y la escarcha. «La primavera se ha olvidado de este jardín», exclamaron, «así que viviremos aquí todo el año». No puedo comprender por qué la primavera se retrasa tanto en llegar, decía el gigante egoísta, cuando sentado a la ventana contemplaba su frío jardín blanco. Espero que cambie el tiempo. Pero la primavera no llegaba nunca, ni el verano. El otoño dio frutos dorados a todos los jardines, pero el jardín del gigante no le dio ninguno. Es demasiado egoísta, decía. Así que siempre hay invierno allí, y el viento del norte y el granizo y la escarcha y la nieve danzaban entre los árboles. Una mañana, cuando estaba el gigante en su lecho despierto, oyó una hermosa música. Sonaba tan melodiosa a su oído que pensó que debían ser los músicos del rey que pasaban. En realidad era solo un pequeño pardillo que cantaba delante de su ventana, pero hacía tanto tiempo que no oía cantar a un pájaro en su jardín que le pareció la música más bella del mundo. Entonces el granizo dejó de danzar sobre su cabeza y el viento del norte dejó de bramar, y llegó hasta él un perfume delicioso a través de la ventana abierta. Creo que la primavera ha llegado por fin, dijo el gigante, y saltó del lecho y se asomó. ¿Y qué es lo que vio? Vio un espectáculo maravilloso. Por una brecha de la tapia, los niños habían entrado arrastrándose y estaban sentados en las ramas de los árboles. Y los árboles estaban tan contentos de tener otra vez a los niños que se habían cubierto de flores y mecían las ramas suavemente sobre sus cabezas infantiles.
Los pájaros revoloteaban y gorjeaban de gozo, y las flores se asomaban entre la hierba y reían. Era una bella escena. Solo en un rincón seguía siendo invierno. Era el rincón más apartado del jardín, y había en él un niño pequeño. Era tan pequeño que no podía llegar a las ramas del árbol, y daba vueltas a su alrededor llorando amargamente. El pobre árbol estaba todavía enteramente cubierto de escarcha y de nieve, y el viento del norte soplaba y bramaba sobre su copa. «Trepa, niño», decía el árbol, e inclinaba las ramas para que se pudiera coger, pero el niño era demasiado pequeño. Y el corazón del gigante se enterneció mientras miraba. ¡Qué egoísta he sido! Ahora sé por qué la primavera no quería venir aquí. Subiré a ese pobre niño a la copa del árbol y luego derribaré la tapia, y mi jardín será el campo de recreo de los niños para siempre jamás. Realmente sentía mucho lo que había hecho, así que bajó cautelosamente las escaleras y abrió la puerta principal muy suavemente y salió al jardín. Pero cuando los niños le vieron, se asustaron tanto que se escaparon todos corriendo, y en el jardín volvió a ser el invierno. Solo el niño pequeño no corrió, pues tenía los ojos tan llenos de lágrimas que no vio llegar al gigante. Y el gigante se acercó a él silenciosamente por detrás y lo cogió con suavidad en su mano y le subió al árbol. Y al punto el árbol rompió en flor y vinieron los pájaros a cantar en él. Y el niño extendió sus dos brazos y rodeó con ellos el cuello del gigante y le besó. Y cuando vieron los otros niños que el gigante ya no era malvado, volvieron corriendo y con ellos llegó la primavera. El jardín es vuestro ahora, niños, dijo el gigante, y tomó un hacha grande y derribó la tapia. Y cuando iba la gente al mercado a las 12, encontró al gigante jugando con los niños en el más bello jardín que habían visto en su vida. Jugaron todo el día y al atardecer fueron a decir adiós al gigante. ¿Pero dónde está vuestro pequeño compañero?, preguntó él. El niño que subía al árbol. Era el que más quería al gigante porque le había besado. «No sabemos», respondieron los niños, «se ha ido». Tenéis que decirle que no deje de venir mañana, dijo el gigante. Pero los niños replicaron que no sabían dónde vivía y que era la primera vez que le veían. Y el gigante se puso muy triste. Todas las tardes, cuando terminaban las clases, los niños iban a jugar con el gigante. Pero al pequeño a quien él amaba no se le volvió a ver. El gigante era muy cariñoso con todos los niños. Sin embargo, echaba en falta a su primer amiguito y a menudo hablaba de él. «¿Cómo me gustaría verle?», solía decir. Pasaron los años y el gigante se volvió muy viejo y muy débil. Ya no podía jugar, así que se sentaba en un enorme sillón y miraba jugar a los niños y admiraba su jardín. «Tengo muchas bellas flores», decía. «pero los niños son las flores más hermosas». Una mañana de invierno miró por la ventana mientras se vestía. Ya no odiaba el invierno, pues sabía que era tan solo la primavera dormida y que las flores estaban descansando. De pronto se frotó los ojos, como si no pudiera creer lo que veía, y miró y miró. Ciertamente era un espectáculo maravilloso. En el rincón más lejano del jardín había un árbol completamente cubierto de flores blancas. Sus ramas eran todas de oro, y de ellas colgaba fruta de plata. Y al pie estaba el niño, el que el gigante había amado. Bajó corriendo las escaleras el gigante con gran alegría y salió al jardín. Atravesó presurosamente la hierba y se acercó al niño. Y cuando estuvo muy cerca, su rostro se enrojeció de ira y dijo: «¿Quién se ha atrevido a herirte?». Pues en las palmas de las manos del niño había señales de 2 clavos, y las señales de 2 clavos estaban asimismo en sus piececitos. «¿Quién se ha atrevido a herirte?», gritó el gigante. «Dímelo y cogeré mi gran espada para matarle». «No», respondió el niño, «estas son las heridas del amor».
¿Quién eres tú? Dijo el gigante, y le embargó un extraño temor, y se puso de rodillas ante el niño. Y el niño sonrió al gigante y le dijo: «Tú me dejaste una vez jugar en tu jardín. Hoy vendrás conmigo a mi jardín, que es el paraíso». Y cuando llegaron corriendo los niños aquella tarde, encontraron al gigante que yacía muerto bajo el árbol, completamente cubierto de flores blancas. El gigante egoísta, de Oscar Wilde, con nuestro querido Juan. Tiene la fuente del color de su carita divina, de su carita divina. Y yo estoy viendo en la frente de mi Dios una corona de espinas. Qué dolor, qué dolor, una corona de espinas. Pastores de la laguna, ponerse todo a llorar. Pastores de la laguna, ponerse todo a llorar. Que el niño que está en la cuna y en una cruz morirá. Que el niño que está en la cuna y en una cruz morirá. Y envidia tiene la fuente del color de su carita divina, de su carita divina. Y yo estoy viendo en la frente de mi Dios una corona de espinas. Qué dolor, qué dolor, una corona de espinas. La noche de Nochebuena, ponerse todo a cantar.
puesto a cantar, que esa carita morena sonríe por no llorar, que esa carita morena sonríe por no llorar. Y envidia tiene la fuente del dolor de su carita divina, de su carita divina. Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 y que la noche es buena. Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que la noche es buena. Y en el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que la noche es buena. Madroño, al niño no le demos más, que con los madroños se van borrachas. Que sí, que no, María se llama la Madre de Dios. El primero de esta tanda, Niño Dios de amor herido, se atribuye a Lope de Vega. Es un villancico barroco. Y Nacho, querido Nacho, amigo y compañero, qué arte, ¿verdad? Desde Sevilla con su guitarra. Bueno, y qué bonita la letra de Carita Divina. Y de propina, ande, ande, ande. Vamos allá. Artaban era un astrónomo y estudioso persa, un mago, que también descubrió la señal en el cielo que anunciaba el nacimiento del rey prometido. Decidió unirse a los otros magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, para rendir homenaje al Mesías, y preparó 3 regalos valiosos: un zafiro azul como el cielo, un rubí más rojo que el rayo del alba y una perla tan pura como la nieve. Ensilló a Baz, su yegua más veloz, y emprendió el camino para reunirse con los otros 3 reyes. Pero en su trayecto se encontró a un hombre gravemente enfermo. Movido por la compasión, se detuvo y le cuidó, y eso le hizo perder tiempo. Y cuando llegó al punto de encuentro, los otros magos ya habían partido hacia Belén, dejándole un mensaje: atraviesa el desierto, te esperamos en Belén. Artaban no se rindió, se desesperó un poquito, pero no se rindió. Como había dejado toda su comida, toda su bebida al enfermo, vendió el zafiro para poder comprar víveres, camello, para poder continuar solo. Y llegó a Belén, pero llegó tarde. Y llegó cuando los soldados estaban matando a los niños, la matanza de los inocentes. Y lo que hizo fue salvar a una madre y a su hijo, entregando el rubí como pago para que los soldados los dejaran libres. Y así pasaban los años y Artaban seguía buscando entre los humildes, entre los pobres, y haciendo el bien. Y aquí ya nos resumo el cuento. Y así transcurrieron 33 años desde el día en que inició su búsqueda. Fatigado y pronto a morir, había venido por última vez a Jerusalén en busca del rey. Había visitado a menudo la ciudad santa, registrado todo, sin descubrir rastro de la familia que había huido de Belén tiempo atrás, pero ahora le parecía que era su deber hacer un nuevo esfuerzo. Al ver a Artaban a un grupo de judíos, les preguntó a dónde se dirigían. Al Gólgota, extramuros, ¿no te has enterado? Van a crucificar a 2 ladrones y con ellos a un hombre llamado Jesús de Nazaret, quien ha obrado muchos prodigios entre los pueblos. Pero los sacerdotes dicen que debe morir por haberse hecho pasar por el Hijo de Dios. Y Pilatos ha ordenado que lo crucifiquen. Qué extraño efecto hicieron estas palabras en el fatigado corazón de Artaban. ¿Sería posible que se tratara de la misma persona cuyo nacimiento se anunciara con la aparición de una estrella? Su corazón latía agitado por las emociones. Tal vez
Por fin daré con el rey y podré rescatarle con mi perla antes de que muera. Pero en eso vio a una muchacha que gritaba: «¡Apiádate de mí!», clamó la joven. «¡Sálvame! Por el amor a Dios, sálvame. Mi padre era mercader, pero ha muerto, y me han prendido para venderme como esclava en pago de sus deudas. ¡Sálvame!». Artaban se estremeció. En su alma se desataba el mismo viejo conflicto entre la esperanza de su fe y el impulso que dictaba el amor. Y sacó la perla que llevaba junto a su pecho. Nunca le había parecido tan luminosa, y la puso en mano de la joven esclava. «Toma, hija mía, aquí tienes tu rescate, el último de mis tesoros que aguardaba para el rey». Mientras Artaban hablaba, la oscuridad se había hecho más densa y fuertes temblores sacudían la tierra. Las paredes de las casas vacilaban, sus piedras caían y los soldados aterrorizados huyeron. Una nueva y prolongada sacudida de la tierra arrancó una pesada losa del techo que golpeó al anciano en la sien. Quedó tendido y la sangre emanaba de su herida. La joven se inclinó sobre él, temerosa de que hubiera muerto. Se oyó una voz que llegó a través del crepúsculo, pero la muchacha no alcanzó a entender lo que decía. Los labios del anciano se movieron como respondiendo, y la joven esclava le oyó decir: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te dimos de comer, o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Durante 33 años te busqué, pero jamás he llegado a contemplar tu rostro ni venido en tu auxilio, rey mío». Artaban cayó, y aquella dulce voz se hizo oír de nuevo, muy tenue y a lo lejos. Pero al parecer esta vez la joven también comprendió sus palabras. «En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis». Una expresión de radiante calma, gozo y maravilla iluminó el semblante de Artaban. Escapó de sus labios un largo y último suspiro de alivio. Su peregrinaje había concluido y sus ofrendas habían sido aceptadas. El otro rey mago había encontrado al rey. El otro rey mago, de Henry van Dyke.
Estrellita que guió a los reyes, villancico popular español casi de niños. Fijaos la letra de Christmas Lullaby, una nana de Navidad, de Ruther. Claro en la oscuridad una luz brilla en Belén. Los ángeles cantan, su sonido llena el aire. Los sabios han viajado para saludar a su Mesías, pero solo una madre y un bebé yacen allí. Ave María, Ave María. Escucha la suave canción de cuna que cantan las huestes de ángeles. Ave María, Virgen y Madre de Jesús nuestro Rey. ¿Dónde están sus cortesanos? ¿Y quiénes son su pueblo? ¿Por qué no lleva cetro ni corona? Los pastores son sus cortesanos, los pobres son su pueblo, con la paz como cetro y el amor como corona. ¿Qué importa que tus tesoros no sean oro ni incienso? Ponlos ante Él con el corazón lleno de amor. Alabado sea el niño Jesús, alabada sea su madre, que nos trajo un Salvador por la gracia de lo alto. Qué bonito y yo echo algo de menos, y es que todos cantemos, que todos juntos cantemos. Así que os propongo un villancico. ¿Nos unimos todos? El villancico. ¿Cuál puede ser? Vamos allá. Noche de paz, noche de amor, claro sol brilla ya y los ángeles cantando están. Gloria a Dios, gloria al Rey celestial. Duerme el niño Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señora. Gracias, niño Jesús. Han escuchado Clásica en Radio María, un programa dirigido por María José López.